Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de un dictador que tuvo Cuba. Vamos a reflexionar sobre su final y vamos a hablar un poquito de él. Miren, Fulgencio Batista fue presidente de Cuba desde 1940 a 1944 de una manera democrática, ganó elecciones y todo eso. Y cuando da el golpe de Estado en 1952, se convierte en dictador. Gobierna desde marzo del 52 hasta cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, el 1 de enero. Su mandato fue desde el 52 hasta el 59. Quiero dejar algo bien claro aquí, antes de hablar y dar mi opinión sobre todo esto y reflexionar sobre el final de Batista. Si a mí me dan a elegir entre Fidel Castro o Fulgencio Batista, ambos fueron dos dictadores. Yo prefiero a Fulgencio Batista 1000 veces. ¿Por qué prefiero a Fulgencio Batista 1000 veces? Porque Fulgencio Batista respetaba la propiedad privada, la gente en Cuba podía progresar durante su régimen y también era un hombre que respetaba el capitalismo y entendía la importancia del capitalismo en la sociedad. Y cuando él gobernaba Cuba había progreso. La Cuba de Batista es extremadamente mejor que la Cuba de Fidel Castro. En la Cuba de Batista había progreso, había capitalismo, había libre mercado, las personas podían abrir sus empresas, sus negocios y progresar. Y en cambio con Fidel Castro, y eso no es así. Por uno, Fidel Castro destruyó a Cuba y Fulgencio Batista en comparación con Fidel Castro mejoró a Cuba en cierto modo. O sea, si a mí me dan a elegir entre Fulgencio Batista, que fue un dictador como Fidel Castro o a Fidel Castro, yo prefiero a Fulgencio Batista. Por lo menos con Fulgencio Batista la propiedad privada era respetada y el cubano podía progresar y echar para adelante y salir adelante y poner su negocio. Y en cambio con Fidel Castro, ya todos sabemos cómo es eso. Nuevamente lo digo, prefiero a Batista que a Castro. Batista era un dictador capitalista. Fidel Castro no era un dictador capitalista. Por lo menos con Fulgencio Batista las personas salían adelante y Cuba era próspera. Esa era extremadamente próspera en comparación con lo que es hoy Cuba. Fulgencio Batista, la Cuba era próspera en ese momento. Era próspera, era un país bien, estaba por delante de varios países latinoamericanos en su época. Era un país próspero, por supuesto con muchos problemas, pero era un país próspero en comparación con lo que hay hoy. Y también en su época estaba muy bien Cuba, especialmente cuando lo comparamos con hoy, con lo que hay hoy, que es una dictadura comunista. Miren, Fulgencio Batista da un golpe de Estado en el 1952 y regresa al poder. Regresa al poder en marzo del 1952. Y entonces gobierna 7 años. Perfecto. Hace políticas. En Cuba había mucha inversión extranjera. En esa época estaba la mafia también ahí invirtiendo. Y había cierto progreso en Cuba en esa época. Y las personas podían salir adelante, poner su negocio, poner su barbería, poner su salón, poner su negocio de lo que quisiera, emprender la persona podía desarrollarse. En la Cuba de Batista tú podías desarrollarte. O sea, eso es algo muy importante. Podías desarrollarte, podías poner un negocio, progresar. Algo que hoy en día en Cuba eso no existe. En Cuba tú no puedes progresar. Y en cambio con Batista tú sí puedes. Pero cuando estaba Batista tú sí podías echar para adelante y progresar y tener un futuro en el país. Hoy en día, en cambio, lo que es Cuba es una cárcel. Una isla que es una cárcel y que la única esperanza que tiene su población es salir de Cuba. Es salir de Cuba. La gente dice que, escuché un ejemplo al expresidente Rafael Correa diciendo que Batista era un dictador sanguinario, corrupto. Sí, tal vez era un dictador corrupto y tal vez sanguinario.
Pero no creo que se compare con Fidel Castro, porque Fidel Castro era mucho peor, fue mucho peor que Batista. Fidel Castro fue mucho, pero mucho peor que Batista. Con Batista por lo menos había cierto progreso. Y con Castro no había nada. No había nada. Destruyó la economía, destruyó socialmente a Cuba, destruyó un país. Y en cambio con Batista lo mejoró. En cambio, uno, el capitalista, mejoró el país y el otro, que era un comunista, lo destruyó. Es duro esto. Pero la gente habla de Batista, la izquierda, como que era lo peor del mundo, pero no, lo peor era Fidel Castro y su revolución boba. Esa es la verdad, en mi opinión. Fulgencio Batista era un hombre que sabía que el capitalismo era importante y que sabía que sin inversión y si no respetaba la propiedad privada, las cosas no iban a salir bien. Y él sabía, y así fue todo. En Cuba, en esa época había muchos problemas, pero había libre mercado, había desarrollo económico, había mucha inversión extranjera, a pesar de que tuviera la mafia ahí. Pero había inversión, había progreso, había desarrollo, que es lo importante. Por supuesto, rechazo toda la violación que hubo de los derechos humanos en su dictadura. Eso es inaceptable. Pero si a mí me dan a elegir, nuevamente lo digo, entre el dictador Fulgencio Batista y el dictador Fidel Castro, yo elijo abrumadoramente a Fulgencio Batista. Sí, elijo a Fulgencio Batista, que en su dictadura había desarrollo, progreso y desarrollo económico. Y en cambio con Fidel no había nada. O sea, Fidel destruyó un país y Batista estaba construyendo también un país. Imperfecto, sí, pero lo estaba construyendo. La diferencia más grande para mí entre Castro y Batista es que uno destruyó un país, que lo fue Fidel Castro, y el otro, Batista, lo estaba construyendo. Para mí es la diferencia más grande, aparte de lo que uno era capitalista y el otro comunista, en mi opinión. Y otra cosa importante que nos enseña, diría yo, Batista, el dictador Fulgencio Batista, es que cuando uno hace cosas incorrectas, uno puede terminar mal. Él volvió al poder ilegalmente a través de un golpe de Estado. Y así mismo se fue de una forma triste, que fue con una revolución que lo derrocó. Entonces, es importante tener en cuenta que si uno hace cosas que no están bien, el final es muy probable de que así termine. A Batista lo derrocaron. Él derrocó un presidente y su final fue un derrocamiento. Eso nos enseña de que cuando uno hace algo malo, así mismo puede ser tu final. Si haces algo malo, tu final puede ser destructivo, como el de Batista, que lo derrocaron. Y se exilió a República Dominicana. Y después, 11 años después, 14 años después del triunfo de la revolución, muere en España. Y nada, quería hacer esta reflexión, ya que sé que este personaje es lo tienen como un villano, a Batista. Sí lo fue, porque en cierto modo sí lo fue, porque porque mató personas, hubo violación de los derechos humanos, pero en mi opinión, quien se gana la medalla de oro de villano entre Batista y Fidel Castro es Castro. Es Castro sin ninguna duda, porque Castro destruyó Cuba y Batista estaba construyendo Cuba y lo estaba haciendo bien, sacando excepto con lo del tema, él lo estaba haciendo bien, excepto lo de la violación de los derechos humanos. O sea, yo no tengo que ser un experto para darme cuenta de que la Cuba de Batista es mucho mejor que la de Castro. No mucho mejor, extremadamente mejor, abrumadoramente mejor. Nuevamente lo digo, en la Cuba de Batista había desarrollo, progreso, la gente podía salir adelante.
Y en cambio con Castro eso no existe. La única esperanza de los cubanos es salir de su país, lamentablemente. Porque ahí en esa isla, que es una cárcel, no hay esperanza. No hay esperanza. O sea, tú no puedes salir adelante ahí. Si quieres salir adelante como en países capitalistas, como en México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica, España, Italia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, entre otros muchos países donde hay capitalismo. Pero bueno, así son las cosas. Pero bueno, nada, esto era todo lo que quería hablar hoy. Espero que le hayan reflexionado y que le haya gustado el contenido. Y si no le gustó, por favor, coméntelo, no tengo ningún problema, soy muy abierto con esto. Aquí estamos totalmente democráticos en este canal de YouTube. Y nada, un placer, hasta la próxima. Un placer.